Magali, que está ahí en este día tan especial para hablar de Asperger, que está bueno hablar de este tema y está bueno concientizar a la gente. ¿Con quién estás? Presentame. Sí, estamos con la doctora Andrea Badí. Ella es psiquiatra neuroinfantil y es la directora del Departamento Neuroinfantil de la Fundación INECO, donde te comenté que estamos en este momento para poder charlar sobre Asperger. Hoy es un día en el que aprovechamos para darle visibilidad a un trastorno que no es muy conocido por la mayoría de la gente y que nos gustaría saber exactamente en qué consiste. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es muy interesante porque el trastorno de Asperger, el síndrome de Asperger, es un trastorno que poca gente conoce y que ha tenido bastante controversia. De hecho, es un cuadro que hasta hace muy pocos años tenía una entidad propia y hace unos años lo han incluido dentro de los trastornos del espectro autista y perdió el nombre. Sin embargo, los clínicos seguimos usando este término porque realmente son personas con características y condiciones distintas. Son individuos que tienen una vida bastante funcional, por no decir funcional, y que lleva bastante tiempo en hacer el diagnóstico en general porque pasan desapercibidos como niños o adolescentes muy tímidos o con alguna cuestión de intereses medio extravagantes, pero nadie les llama mucho la atención. Y como no suelen tener en general mucho trastorno de conducta, pasan desapercibidos, tienen un buen nivel de inteligencia, con lo cual rinden bien en la escuela. Y generalmente hacia la adolescencia los papás consultan porque son chicos que les cuesta sociabilizar, les cuesta entrar en grupos, les cuesta decir las cuestiones básicas para poder relacionarse, hablar de los mismos temas que el resto. Suelen ser bastante dificultoso para ellos encontrar un tema de unión con sus amigos y en principio parece como que son más intelectuales, pero no tiene que ver con eso, tienen que ver con que tienen diferentes intereses realmente. Recién, Edith, te paso un dato curioso. Hablábamos con la doctora fuera de cámara que el personaje Sheldon de Big Bang Theory, si es que hay algunos ahí en el piso que lo hayan visto a la serie o que lo conozcan, es un personaje con este trastorno de Asperger. Una persona, diríamos, algo nerd, algo extravagante, un tanto apática. Sí, rara, diferente en su modo de ser. En general suelen salir con ideas que uno dice de dónde sacó este tema. Hablan de temas que a ellos les interesa y esta es la modalidad que tienen de relacionarse, que no es muy exitosa, ¿Y por por cierto, qué, porque si Andrea, les interesa... Sí, ¿y por qué sí, es necesario tratarlo? En realidad porque un adolescente o un adulto que le pasa esto, en algún punto su intención es querer tener amigos, querer sociabilizar. Y el riesgo es que entren en trastornos depresivos o de angustia o de aislamiento, que realmente no les permite explotar lo máximo de ellos, porque realmente esto les genera mucho malestar. Ellos se dan cuenta que muchas veces son el foco de risa de un grupo, ¿no? Claro. Son a los que todos burlan, a los que todos cargan. Son y esto víctimas les de hace bullying, mucho daño claro. emocionalmente. Claro, claro. Son especiales para los grupos de estar en el lugar del buleado. Claro, claro. Y a veces se confunden. ¿Qué tratamientos hay para estas personas? Ah, perdón. No, está bien. ¿Decías, Edith? Que a veces se confunde el diagnóstico con el tema del espectro autista. A veces en el momento del diagnóstico es un tipo de autismo realmente, pero no es el autista. La diferencia fundamental que tiene es que un niño con autismo o una persona que padece autismo va a tener un retraso en la adquisición del lenguaje. En general va a empezar a hablar mucho más tardíamente que lo esperable. Los que tienen síndrome de Asperger empiezan a hablar a la misma edad que el resto. Esto es algo que hace que a veces no sea una diferencia muy clara. Y por el otro lado, en general, desarrollan un lenguaje que si bien es un lenguaje neutro, sin emocionalidad, un lenguaje muy literal, ¿sí? Entienden las cosas tal cual. Si yo le digo a alguien, voy a pasar por tu casa a tomar un café, es un café, no es otra cosa. Es como bien concreto y les cuesta reconocer estas cuestiones, estas dimensiones que tiene la comunicación que van mucho más allá del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con lo gestual, con los dobles sentidos, las bromas. Esto realmente es muy complicado para ellos. Y como me preguntaba Magali el tratamiento recién, el tratamiento apunta a eso, a darles una lectura más funcional de los vínculos, a que puedan aprender cómo manejarse con el otro, cómo iniciar una relación,
cómo conectarse, cómo son los tiempos de los vínculos, que hay un momento para conocernos y después para preguntarnos, para que el otro nos pregunte qué nos interesa, no directamente ir y decir lo que a uno le interesa sin mediar el contacto previo. O sea, todo eso se aprende y realmente hacen que un individuo que tenga esta condición, hoy hablamos que es una condición, es una característica propia, pueda tener una funcionalidad absoluta y autonomía. Vos sabés que a lo largo de la historia quizás antes no se sabía que determinadas personas tenían este síndrome y de un tiempo a esta parte sí. Entonces parece ser como que hay como que se multiplican los casos y es que en realidad no conocíamos estos casos. Tal cual. Antes, la verdad que todo lo poníamos como en cajas estancadas, donde era el que cumplía con la normalidad o el que salía, pero estas sutilezas que realmente, porque no dejan de ser sutilezas en lo que es un individuo, nos permiten darle una respuesta más adecuada. Yo creo que lo importante de llegar a un diagnóstico es poder darle un acompañamiento o aquellos tratamientos de sostén que lo requieran para poder tener la mayor funcionalidad y que sean totalmente autónomos estas personas. Claro. Bueno, muchas gracias, Hay muchísimos Andrea. en la historia. Es total. Es muy importante, aprovechamos el día del síndrome de Asperger para contarlo, porque está bueno esto de comunicarlo, porque a veces pasa que tenés un hijo, adolescente, un joven, y no sabes qué le pasa, y entonces quizás, viste, esta cosa de comunicar y de informar es muy importante por parte de ustedes que son los especialistas para mostrar señales de alarma, ¿no? Ante estos determinados casos, para ver que pueden hacer una vida normal y no asustarse ante este diagnóstico, ¿no? Totalmente. Está bueno comunicarlo. Maga está por ahí. Sí. Bueno, gracias. Y acá estamos, Edith, atentas, escuchando. Claro, bueno, gracias Gracias a vos. chicas. Gracias, Maga. Gracias, Andrea, por este móvil, por este contacto en este día tan especial. Muchas gracias.